Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Game Changer y como siempre tengo el inmenso placer de compartir con Nori. Decir que el día de hoy, como siempre en nuestra primera sección tendremos el resumen de lo acontecido en los partidos que involucran al Real Madrid, Fútbol Club Barcelona y Atlético de Madrid. La segunda sección acerca de los equipos estaremos evaluando el día de hoy al Real Betis, mientras que en la tercera sección estaremos como siempre comentando quiénes fueron el MVP tanto como entrenador y jugador de lo que fue este fin de semana liguero, y como partido internacional traeremos un pequeño análisis sobre lo acontecido entre el Arsenal y Manchester City. Sin dilatar más el asunto, iniciamos. Nori, bienvenido amigo. Otro nuevo episodio y un fin de semana liguero en el cual el Madrid continúa como líder de la liga, y justo por ello es que siempre comenzamos hablando de ello, ya que en esta primera sección queremos iniciar hablando acerca del equipo que se encuentra más alto en la tabla. El Real Madrid ha continuado como líder, por ello es el primer equipo que traemos sobre la mesa. Luego hablaremos del Fútbol Club Barcelona porque se encuentra por delante del Atlético de Madrid. ¿Cómo estás, Nori? Y cuéntame un poco acerca, en sentidos generales, cómo fue este fin de semana vinculado al fútbol. Sí, Monchi, un saludo para ti, para todos los que nos están escuchando y nada, un fin de semana muy cargadito, no solo todo lo que pudimos ver a nivel europeo, también pude ver el partido del Inter Miami, bueno, y siempre, ¿sabes? Siempre es un gusto ver estos últimos coletazos de Messi, como quien dice. Sin duda se termina disfrutando muchísimo, y nosotros acá teniéndolo tan cerquita, pudiendo estar más cerca de él, bueno, disfrutamos a esta gran leyenda que sigue regalando muchísimo fútbol, porque es el fútbol en su máxima expresión, sin dudas, Nori. Hoy queremos comenzar igual con el Real Madrid, tal como decíamos, es equipo liguero, pero antes de ello, comentarles a los que están del otro lado de la pantalla que justo puedes escribir al DM de la cuenta de Game Changer en su cuenta de Twitter, de X, mejor dicho. Pueden escribir al DM si estás interesado en recibir el partido en cámara táctica entre Real Madrid y el Olympique de Marsella. Además, cuentas con una promoción de un 20% de descuento que expira el día 28 de septiembre. Sin duda es una grandísima oportunidad, y más para evaluar ese partido de Champions que tuvo como ganador también al Real Madrid. Un Real Madrid que ha tenido un inicio. Quizás a nivel de juego todavía el equipo no termina de carburar de todo, pero a niveles de resultado es un equipo que va sumando de a tres. Y sobre todo, Nori, con un Mbappé que continúa imparable, que va prácticamente a gol por partido, siendo totalmente la figura eje de este proyecto y que está respondiendo con goles. Porque justo si buscas construir un equipo alrededor de Mbappé, es para que Mbappé, además de ser figura en el juego, sea capaz de llevar muchísimo más dicho juego a lo que es el resultado. Así que, Nori, coméntame un poco acerca de lo que fue esta nueva victoria de Real Madrid, que vuelve a sumar 3 puntos, con un Mbappé que continúa enganchado y sobre todo con un Gonzalo que termina siendo titular en este partido liguero, justo acompañado de Mbappé. Y quisiera también que me comentaras un poco acerca de esto. ¿Qué tanto crees que puede hacer Gonzalo dentro de esta campaña de Real Madrid? ¿Qué rol puede terminar ocupando? Sobre todo a la hora de sumar minutos, pues donde también un poco lo ves, ya que junto a Mbappé terminó ocupando a priori la posición de 9, la posición de Mbappé. Sí, Monchi, yo creo que digamos que en cuanto a una evaluación general, por así llamarlo, yo creo que la victoria de Madrid fue una victoria bastante cómoda, ¿no? A mí particularmente no me gustó el nivel del Madrid, por así llamarlo. Creo que no fue su mejor partido de lo que va de curso, pero bueno, sigue sumando a 3 y sigue contando los partidos por victoria en esta era de Xavi Alonso, ¿no? Yo creo que, como tú dices, el partido está marcado por las rotaciones. Obviamente, al final, como quiera que sea, se necesita ese cuidado con las piernas más cargadas en una temporada muy larga, y se necesita esas rotaciones. Y la figura de Gonzalo, yo creo que sobre todo entra dentro del 11 por lo hecho en el Mundial de Clubes, ¿no? Que tuvo un grandísimo Mundial de Clubes, y bueno, en este inicio de curso no lo habíamos podido ver, ¿no? A mí el partido de Gonzalo no me gustó. Creo que también el equipo le pasó un poquito de trabajo a la hora de encontrar, ¿no? De encontrar fluidez en ese 3+2 de inicio que utilizó Alonso, pero
muy marcado. El sábado sí fue muy marcado, yo creo, la construcción en ese 3+2 con Carrera como lateral bajo y en el doble pivote Tchouaméni y Fede Valverde, pero bueno, creo que el equipo extrañó muchísimo a lo que fue Guller, pero sobre todo a lo que fue Hausen en esos primeros pases, ¿no? Y también yo creo que también un poco la amplitud que quizás pueda dar Carvajal en ese 3-2-5 por derecha, yo creo que ahí también yo creo que quizás se queda un poquito corto, ¿no? Aunque yo creo que Mastantuono estuvo muy bien a la hora de mezclar esa capacidad de entender cuándo caer por fuera, cuándo caer en las zonas interiores, incluso cuándo descender y venir a recoger el balón un poquito más a la altura de mediocampista, a esa segunda altura. Es decir, yo creo que Mastantuono estuvo muy bien en ese sentido, pero bueno, al final yo creo que el equipo se resintió un poco todo el cambio, no tanto estructural, pero bueno, pero sí yo creo que de piezas como tal, yo creo que el equipo fue más rígido de lo que venía haciendo, ¿no? Y bueno, la circulación de balón fue un poquito espesa, pero bueno, la buena noticia es que el equipo sigue siendo sobre todo sólido. Yo creo que ha sido Alonso ha encontrado una estabilidad dentro de su modelo de juego que le permite, al menos en el día a día liguero, sacar adelante los partidos e incluso con comodidad, ¿no? Es decir, yo creo que sin grandes lujos, por así llamarlo, ¿no? Sin grandes alarde, pero bueno, al menos está sacando los partidos con comodidad y esto yo creo que al final es muy importante de cara a lo que se viene, ¿no? Al final, como quiera que sea, es un equipo que sigue en ese proceso de formación. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Nori, me dejaste varias puertas entreabiertas, las cuales decidiré tocar y terminar abriendo. Comentabas acerca de que al final es un equipo que sobre todo sigue sumando de a tres. Y tengo las mismas impresiones que tú. Al final es un equipo que sobre todo yo creo que logra hacerle sentir al rival de que van a tener que hacer muchísimas cosas bien para lograr transitar. O sea, un equipo que prolonga muchísimos ataques en cancha rival, pero luego una vez pierde dicho balón, es un equipo capaz de robar, de evitar tener que trazar largos recorridos, o sea que termina sufriendo poco. Y si quieres terminar, digamos, optando por estos ataques posicionales en cancha rival, por, digamos, estas estructuras un tanto más rígidas, como decías, lo que fue exclusivamente en este partido, creo que necesitas un pressing tras pérdida, unos jugadores que sean capaces de ganar muchísimo de estos duelos o de tener buenos posicionamientos a la hora de balones, digamos, que puedan terminar siendo lanzados para los descolgados rivales. Sí, Monchi, a ver, yo quiero ver al Madrid contra un rival un poquito más potente, ¿no? Con capacidad de sumar pases en esos primeros pases. Contra el Olympique de Marsella yo creo que estuvieron muy bien el primer tiempo, presionando la salida del Olympique de Marsella, que es complicado. Al final todos los equipos de Servi sobre todo se caracterizan por esa capacidad que tienen de atraer para luego encontrar las espaldas, ¿no? Para encontrar esos espacios de espalda de presión. Yo creo que el Madrid estuvo muy bien en ese primer tiempo, pero bueno, quizás cuando te digo que quiero verlo frente a otro rival, te digo a un rival con algunos registros extras que quizás no tiene el Olympique de Marsella, ¿no? El Olympique de Marsella tiene un plan A muy top, que lo llevan a cabo a la perfección prácticamente, porque Servi es probablemente el mejor en lo suyo, pero bueno, yo creo que luego le faltan recursos para la hora de salirse del plan cuando las cosas no funcionan de todo bien, como no estaban funcionando en ese primer tiempo, ¿no? Luego en el segundo tiempo yo creo que el Marsella estuvo bien, y incluso por momentos me parece estar más cómodo que el Madrid, incluso generando más situaciones, ¿no? Pero bueno, no vamos a caer en ese partido, ¿no? Te decía, quiero ver a Madrid en ese tipo de escenario contra rivales que tengan capacidad de manejar un poco el balón, porque de momento se está viendo un equipo solidario, un equipo que repite esfuerzos, un equipo que está robando muchísimos balones arriba, pero hay que ver también cuánto de esto está ligado a la parte emocional, ¿no? Porque al final, mientras que tú estés ganando, mientras que estés robando balones arriba,
el plan sigue intacto en lo que es la mente del jugador. El jugador crea saco en ese plan, ¿no? Pero hay que ver cuando empiecen a tropezarse con las primeras piedras, si Mbappé sigue haciendo los mismos esfuerzos, si Vini sigue haciendo los mismos esfuerzos. Y yo creo que ahí después donde puede entrar un poquito la duda, ¿no? Lo que bueno, como claro, ahora hay que valorar al equipo por lo que hemos visto, y lo que hemos visto obviamente es muy positivo, ¿no? Yo creo que, como te decía, al final los resultados son lo que son, están ahí, llevan 5 de 5. Lo que quizás en cuanto al juego no se han dado quizás los pasos adelante que sí se han mantenido en cuanto a los resultados, ¿no? Es decir, el equipo está jugando bien, pero no está jugando quizás mejor que en la primera jornada, que es lo que quizás la pega por ponerle algo, por ponernos exquisitos con lo que viene siendo la etapa de Xabi Alonso, ¿no? Como te decía, sobre todo en el partido me quiero quedar con lo que es la ausencia de Hauser, ¿no? Que yo creo que va a ser muy marcado su participación en la temporada, porque se nota muchísimo, sobre todo en esos primeros pases cuando está el central español y cuando no está, ¿no? También obviamente quedarnos, yo creo que también con el regreso de Bellingham y Camavinga, que yo creo que esto le abre un poquito más de puertas a Xabi Alonso en cuanto a lo que es utilización de piezas dentro de su 11, pero bueno, hay que ver también cómo es capaz de encajarla, ¿no? Justo comentabas la ausencia de Hausen y del propio Gullit, y sin duda, Nori, puede que exista muchísima relación, o literalmente existe muchísima relación entre la ausencia de estos dos jugadores y el plan de partido que propone Xabi Alonso dentro de dicho juego, y también que tampoco termina siendo uno de los partidos más fluidos del equipo. Justo que Hausen termina desde esas primeras alturas, como comentábamos en espacios anteriores, conectando con esos jugadores más adelantados, que termina al final generando más ventajas, más fluidez, enviando más balones a zonas decisivas, mucho balón interior que te permite también, si los jugadores en estas alturas mantienen, digamos, un nivel técnico bastante regular dentro de dichas intervenciones, con el talento que cuentan, te permite también generar muchísimo más acciones de peligro, digamos, llevar más al filo de la navaja, a la estructura defensiva rival, y un Arda Güler que al final terminaba absorbiendo muchísimos juegos, llegando a frontal del área, que al final esa pierna izquierda también desde dicha frontal es capaz de inventarse disparos que termina condicionando a la estructura rival, termina conectando con otros compañeros, con el propio Mbappé, y la relación y esa sinergia que están haciendo, tal como comentamos en capítulos pasados, al final, bueno, no terminan dándose, digamos, estas rotaciones, ausentes también por la expulsión, debido a que están dos jugadores, entre comillas, cualquiera fuera del 11, sino que están dos jugadores que en este inicio habían sido de los más determinantes. Por otra parte, quisiera que me comentaras un poco también acerca de un Mastantuono que, como justo decías al inicio en tu primera intervención, sigue con esa actitud, con ese carácter también a la hora de pedir la bola, intentar cosas. Y quisiera también preguntarte, porque justo una vez llegue Jude Bellingham, alguien se tiene que caer de ese 11. Si Güler es quien termina yendo fuera, Mastantuono a priori debe ser el que termina abandonando, digamos, el 11 titular. Pero ¿qué tan cerca al Mastantuono que estás viendo a día de hoy crees que pueda estar a la hora de recuperar esa titularidad? Ya que si entra, termina traslocando también los planes, porque Güler de momento está sumando un nivel altísimo. Xabi Alonso parece que está confiando en él, y entonces se terminaría que estar cayendo uno de los mediocampistas. Está Tchouaméni, que parece ser el pivote fijo. Jude Bellingham parece que llega también para ser titular, y el otro que queda es Fede Valverde, quien quizás en este inicio de campaña no ha sido uno de los que mejores niveles haya dado, justo por su, digamos, su perfil de jugador, su naturaleza como futbolista, y quizás es hasta ahora uno de los que más Xabi Alonso termina sacrificando, digamos, para obtener lo que busca en el equipo. Al final siempre hay jugadores que van a terminar siendo más sacrificados que otros, y al día de hoy, de momento, Valverde parece uno de ellos, pero es que tampoco me lo imagino fuera del 11. Sí, no, y al final es un jugador ultra competitivo, que eso siempre es un plus para los equipos. A ver, yo creo que quizás Alonso nos dejó ciertas pistas en lo que fue su diseño de ataque posicional en este último partido, sobre todo por eso que te comentaba, ¿no? Porque Mastantuono lo vimos muchas veces sobre cuadrado, que ahí puede estar Güler perfectamente y no está tan anclado a banda.
Mbappé quizás estaba sobre el otro cuadrado, sobre el cuadrado entre intervalo central lateral derecho del español, y Gonzalo más fijo, ¿no? Quizás esa posición donde estaba Mbappé sobre ese intervalo puede ir más para Bellingham, y donde estaba Gonzalo, obviamente como centro delantero, iría Mbappé, ¿no? Dentro de ese dibujo inicial, que luego obviamente el fútbol es dinámico y terminan cambiando muchísimo, dentro de ese dibujo inicial se puede observar cierta coherencia, ¿no? Al menos en cuanto a lo que los jugadores estén en zonas donde no se sientan incómodos, ¿no? Luego hay que ver cómo es capaz desde ese dibujo inicial obtener dinamismo. Por ejemplo, en este partido le costó, como decía, le costó muchísimo. Incluso yo creo que mejor terminó leyendo un poco cómo empezar a entender el partido fue el propio Mastantuono, que luego es un poco irregular en sus intervenciones, pero yo creo que fue que empezó a salirse un poco de la zona, empezó a recibir en zonas donde quizás el español le dolía un poquito más, la estructura del español le dolía un poquito más, esas recesiones de Mastantuono fuera de esa posición, es decir, se salió un poquito de guión, ¿no? Pero por ejemplo, si vamos a la figura de Mbappé, yo creo que fue el partido donde Mbappé estuvo más incómodo, ¿no? De todos los que vamos de principio de liga, ¿no? Quizás es un poco lo que tú dices, no tuvo a ese conector más cercano que siempre ha tenido con Güler, y tampoco tuvo a un Hausen en esos primeros pases, que quizás da un poco de claridad y facilidad para que el equipo luego posteriormente le haga llegar mejor el balón a Mbappé, ¿no? No sé, como te decía, es primera vez que Xabi Alonso rota tanto, por así llamarlo, o nos muestra cositas diferentes. Pero bueno, yo creo que sobre todo quizás tratando de entrar dentro de la cabeza de Alonso, es que quizás pensando en eso que te decía, ¿no? En poner a Bellingham donde estaba Mbappé, en poner a Mbappé donde estaba Gonzalo, y en poner a Gullit donde estaba Mastantuono. Nori, justo también dentro de este ataque posicional, en la estructura, tal como comentabas al inicio, se da ese 3+2, con Carreras como lateral bajo por el sector izquierdo. Sin embargo, en los partidos de inicio de liga, solía verse un tanto de forma más regular un 2+3, digamos, con Hausen, Rudiger, y justo cercano a Tchouaméni, la presencia de Trent Alexander o de Dani Carvajal, según quien estuviese jugando, y Carreras, en vez de estar anclado en esa última línea, un poco más adelantado. Comentabas también acerca de Mastantuono yendo dentro de esos cuadrados y siendo Carvajal quien termina dando la amplitud, digamos, dentro de esa línea de 5, lo que a priori dentro del ataque posicional parece que es innegociable. Hemos visto 2+3, hemos visto 3+2, pero siempre manteniéndose esos 5 jugadores, digamos, en esa línea más adelantada. ¿Qué tanta relación puede llegar a existir en el lateral que esté jugando? Digamos, dígase Trent Alexander-Arnold o dígase Carvajal, justo con esta estructura en 2+3 o 3+2. ¿Por qué creo que puede terminar siendo vital? Porque has seguido mucho más de cerca a Trent Alexander de lo que lo he hecho yo. Comentabas acerca también de Carvajal dentro de este ataque posicional, siendo jugador amplio. Quizás no es el lugar en el que se sienta más cómodo, pero tampoco creo que sea el lugar en el que Trent Alexander pueda sentirse tampoco más cómodo, fijando en amplitud plenamente, porque al final, digamos, les quitas ese golpeo, esa capacidad de encontrar jugadores desde el pase más interiorizado. Un poco por dónde crees que pueda venir también, porque creo que si Güler es el jugador que termina ocupando ese extremo abierto y termina yendo dentro de ese carril interior, alguien va a tener que ir fuera. Carvajal sería capaz de ganarle la titularidad a un Trent Alexander y terminar viendo algo un poco más parecido, o crees si en caso que vuelva Trent Alexander será el que irá afuera, o se volverá un poco más a esa estructura digamos en un 2+3 con un Trent Alexander más cerca del pivote. Digo el 2+3 porque es un poco lo que hemos visto con Carreras por ahí y no una altura inferior, porque entonces le estarías dando muchísimo más peso dentro de las secuencias de pase a un Trent Alexander-Arnold, el cual yo creo que como recurso es muy interesante, pero luego que se vuelva un discurso quizás por esa necesidad de sobreacelerar y demostrar su golpeo, termine forzando un tanto más ciertas posesiones. Sí, Monchi, a ver, yo creo que todo va a depender desde el extremo y de cómo encaje las piezas adelante, ¿no? Porque al final yo creo que para Xabi Alonso de momento ha sido innegociable la figura de ese jugador amplio, fijando al lateral rival, o al menos en esa amplitud máxima. Pero
hasta este último partido lo venía haciendo el extremo sobre todo, ¿no? Y sobre todo Mastantuono, Brahim, dependiendo de la figura escogida, ¿no? Guller nunca lo hemos visto por ahí porque a Guller lo ve como más como un jugador de carril central, ¿no? Y para poner a Guller en carril central y tratar de encajar al resto de jugadores, es decir, a los Bellingham, Valverde y Tchouaméni, la opción es que la amplitud la del lateral, ¿no? A mí dentro de ese diseño posicional de que la amplitud la tiene que dar el lateral, a mí me gusta un poquito más Carvajal que Alexander-Arnold, porque yo creo que sobre todo es un jugador más inteligente que quizás en cuanto a lo que es el juego combinativo, y quizás al final ninguno de los dos tiene 1 para 1, y bueno, Arnold tiene una capacidad centradora muy potente, pero no sé qué tan le interese a Xabi Alonso invertir en esa relación centro-lateral, y bueno, y tampoco qué contexto tan favorable le pueda crear para que Alexander-Arnold reciba con ese tiempo de espacio para armar el pie, ¿no? Yo creo que a nivel combinativo, asociativo, creativo, en esas relaciones cortas, yo creo que Carvajal es mejor que tener a Alexander-Arnold en ese tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Que yo creo que tener a Carvajal tan alto, yo creo que luego también lo pierde para lo que es su mejor virtud, que es la presión tras pérdida, ¿no? Al final muchas veces queda lejísimo en cuanto a las situaciones de protección de la pérdida como tal, y bueno, y al final como quiera que sea, también es un jugador ya un poco mayor que viene a una lesión, y quizás esos recorridos tan largos quizás le pueda costar un poquito más, ¿no? Pero bueno, de momento el Madrid no ha necesitado, digamos, no se ha enfrentado a un equipo donde necesite esa presión tras pérdida top en cada situación, porque el rival es potente en esas situaciones de salir bajo presión y contragolpear, pero bueno, ya te digo, la temporada es larguísima y vamos a ver a Madrid enfrentar a muchísimos rivales de mayor categoría de lo que se han enfrentado hasta ahora, ¿no? Así que, ya te digo, hay muchísimos frentes abiertos en este Madrid, pero bueno, paso a paso estamos tratando de descubrirlo, y bueno, ahora ya creo que vamos a tener una idea un poquito más clara con el regreso de Bellingham. Sin dudas, el día que Bellingham llegue a ese 11 titular, si no se llegan a dar muchísimas rotaciones, ya vamos a tener el primer vistazo acerca de lo que Xabi Alonso quiere, digamos, terminar construyendo. Una vista un poco más real de lo que quiere lograr el técnico español, quien, como decíamos, a nivel de juego no se ha visto la evolución en el equipo, que sí se ha visto a nivel de resultados, porque todo ha cambiado partido por victoria, y construir desde la victoria es mucho más fácil, y más haciéndolo de esta forma, porque justo como decía, así es incentivando ese hambre colectiva de ganar títulos, porque lo ves más cerca, comienzas a creer muchísimo más, y más un Xabi Alonso que está en su primera temporada dentro de este Real Madrid. Justo para ganar la Liga tienes que sumar de a 3, y más teniendo un rival como el FC Barcelona, quien hoy termina realizando uno de sus mejores partidos de todo lo que va de temporada, sin dudas. Un partido igual con rotaciones, no se encontraba Cubarsí como central, la no presencia también de un Lamine Yamal que continúa lesionado, Gerard Martín sustituyendo a Balde, pero si algo ha sido capaz de lograr Hansi Flick desde que llegó como técnico blaugrana, es que todos los jugadores parecen estar, como se suele decir, con la flechita para arriba, estar en buenos estados de forma, y termina siendo que su plantilla sea más larga incluso de lo que pudiera aparentar una vez llegó el técnico alemán. Un Gerard Martín que suma nuevamente una titularidad y vuelve a dar un nivel altísimo. Un Ferran Torres, quien ha sumado muchísimos minutos en esta primera parte de la temporada, y quien ya la temporada pasada también regaló muchísimos goles, muchísimos minutos de gran valor. Y justo, bueno, Nori, quería comenzar por aquí. Ferran Torres vuelve a marcar un doblete y estuvo muy cerca de hat-trick, en esta ocasión jugando cerca de Lewandowski, pero nuevamente, o sea, se nota muy fresco. Incluso hace unos días comentábamos de que el tridente parecía estar inamovible, pero Ferran Torres está tocando a la puerta. No sé qué tanto pueda terminar luchando para hacerse con el puesto, pero va a ser una temporada larga, Lewandowski con un año más, y un Ferran que al menos de momento no solo es que esté enganchado a nivel de juego, sino que también ya comienza a sumar sus cifras. Sí, Monchi, yo creo que sobre todo, yo creo que también siguiendo un poco la línea de lo que viene siendo el equipo, ¿no? Yo creo que tras el parón el equipo ha venido con una cara completamente diferente a lo que lo hizo en sus 3 primeras jornadas de liga, incluso sin Lamine Yamal. Yo creo que es la mejor noticia posible, ¿no? Porque al final yo creo que el equipo puede ser capaz
de entender que quizás no necesite esa versión superhéroe de Lamine Yamal regateando a 4-5 en cada acción, ¿no? Que quizás incluso lo que le viene mejor es una versión más terrenal, por así llamarlo, ¿no? De Lamine Yamal, ¿no? Una versión más reflexiva en cuanto a su toma de decisiones como tal, ¿no? Obviamente, siempre respetando su naturaleza y si tiene posibilidad de jugársela, se la tiene que terminar jugando porque obviamente sale ganador en la mayoría de las veces, ¿no? Pero yo creo que sobre todo me quedo con eso, ¿no? En la capacidad que ha tenido el balón, el equipo de reaccionar a la baja de Lamine Yamal, y sobre todo porque ha mejorado muchísimo con balón, ¿no? El equipo me parece que hizo una primera mitad buenísima contra un rival súper difícil, un rival que sobre todo es de los mejores equipos de Europa, contándole el ritmo a sus oponentes, porque es muy difícil sumarle 4 o 5 pases seguidos sin que no te lleguen a raspar, sin que no te lleguen a molestar. Es decir, un equipo muy bien trabajado y con un plan de partido muy claro por parte de los dirigidos por Bordalás, pero el Barça estaba moviendo la pelota a una velocidad y con un sentido muy top, ¿no? A mí me encantó lo que es esa primera mitad, y luego que yo creo que al final, cuando el equipo está bien con balón, cuando el equipo está fluido, luego encuentra esa efectividad ocasional, por así llamarlo, ¿no? En sus atacantes, ¿no? Pues yo creo que todo fluye, que de tal manera que luego se le hace más fácil a los atacantes encontrar situaciones favorables, incluso elevar los niveles de confianza para ejecutar cosas que quizás en otro tipo de fútbol menos fluidos no lleguen a esos niveles de confianza. A mí me parece clave eso, ¿no? El nivel de confianza que luego que llega a agarrar el Barça cuando está fluido, ¿no? Y sobre todo también como un poco como tú decías, ¿no? Hoy fue Ferran Torres, el jueves en Inglaterra fue Marcus Rashford, la semana pasada había sido Rafinha entrando de suplente, Fermín. Es decir, tiene, yo creo que esa capacidad de encontrar héroes alternativos constantemente, ¿no? Obviamente tienen una figura en común, o un par de figuras en común en el centro del campo con Pedri y Frenkie de Jong, que hacen muchísimo más fácil el fútbol del equipo. Pero yo creo que sobre todo los atacantes vuelven a estar muy bien, y eso me parece que es algo vital para el Barça, y sobre todo para los equipos de Hansi Flick, que sobre todo es un entrenador enfocado en generar situaciones de ataque. Nori, en tu cuenta de Twitter y justo también en tus intervenciones en vídeo, para quienes disfrutamos de ti en esta plataforma de YouTube, la terminas descosiendo siempre con tus intervenciones. Pero además hoy terminas cosiendo justo porque traes el hilo en la mano, porque comentas de Pedri y Frenkie de Jong, y me das la oportunidad para relacionarte con una pregunta que me parece un tanto interesante, y podemos utilizar al Barça como objetivo, digamos, como eje dentro de esta reflexión que te quiero traer a la mesa, pero que termina involucrando sobre todo el fútbol europeo, que es el que más terminamos siguiendo. Comentaba los otros días Gordon, tras el partido finalizado entre Newcastle y Barcelona, de que en la Premier no se enfrentan a centrocampistas como Pedri y Frenkie de Jong. Estos centrocampistas con muchísimo, digamos, más toques de balón, con menos juego preestablecido, por decirlo de esta forma, que se piensa en el juego, pero se siente de otra forma también. Y decía justo que en la Premier no se terminan encontrando este tipo de centrocampistas. Dentro de los fundamentos grupales de línea, sobre todo en estos ataques posicionales, equipos, digamos, que optan a atacar, como decíamos al inicio, con 5 jugadores en esa última línea. Dentro de esos fundamentos grupales de línea se da mucho, o se comenta mucho, y se entrena acerca de lo que son, digamos, alternar desmarques y demás. Si un extremo termina viniendo dentro, que el delantero termina acompañando con una ruptura, darse ciertos movimientos preestablecidos para generar una X ventaja. No es casual, sino me parece totalmente causal por este doble pivote, digamos, por estos dos mediocentros del Barcelona, Pedri y Frenkie de Jong, que justo el Barcelona tiene la total fluidez, podemos decirlo de esta forma, para generarle contextos tan positivos a sus delanteros, desde el cual
al menos a mí me da la impresión de que cuando ves jugar al Barcelona no ves como otros equipos con un extremo que estira, un delantero que viene, el otro extremo que complementa un movimiento. No, o sea, todo se da de forma natural y creo que todo nace justo de tener mediocampistas que son capaces de generarte estos contextos. Se ve una sinergia y una complementariedad tremenda, mientras que otros equipos igual de grandísimo nivel, pero veo, me imagino, no sé, por ejemplo, un Arsenal que es un equipo buenísimo, pero que ves que todos los movimientos vienen de un compañero detectando el movimiento del otro para generar una X ventaja, la cual en el Barcelona no, quizás sin la intención de generar una ventaja, termina generando 3 y 4 para el resto de jugadores. Simonchi, es que eso lo hemos hablado muchísimo y sobre todo yo creo mucho en lo que es tema de ritmo, ¿no? Yo creo que hoy en día en la Premier como tal también, ¿no? Yo creo que existe esa obsesión por encontrar una ventaja, por esa ventaja que tú ves, tratar de ir a aprovecharle. Yo creo que el Barcelona no es eso, ¿no? El Barcelona tira muchísimos desmarques que no terminan en nada, pero sí terminan en mucho. ¿Por qué? Porque los pasadores no lo buscan constantemente, pero esos desmarques generan cosas dentro del juego, ¿no? Y tiene una pareja medio centro que luego yo creo que tienen esa capacidad de darse esos segundos de más para explorar nuevos horizontes, ¿no? Más allá de que tengan un pase claro, más allá de que tengan una ventaja clara, yo creo que ellos tienen esa capacidad de tener el tiempo para luego ver por dónde está la mejor ruta, ¿no? Y es un equipo que todo le sale de manera natural. Y yo creo que cuando todo sale de manera natural, luego eso está, como te decía anteriormente, está conectado, lo ves los niveles de confianza y al final yo siempre lo digo, el fútbol es un deporte de relaciones, pero es un deporte también de transmisiones. Yo creo que es importante lo que tú como jugador seas capaz de transmitirle a tus compañeros. A lo mejor el mismo pase, la misma situación de pase, una ocasión que la da fulano de tal, le transmite sensación de atropello, sensación de aceleración, sensación digamos, de estar un poco más forzado que quizás lo que le transmite otro pase idéntico desde la misma zona hacia el mismo lugar, pero le transmite otra sensación completamente distinta, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que yo creo muchísimo, ¿no? Y este Barça, sobre todo, a mí me da la sensación de que transmite. Detrás de cada pase hay una claridad. Es decir, el receptor recibe el balón viendo el fútbol fácil, viendo el juego de manera sencilla y sobre todo sin esa sensación de que tiene que soltar el balón rápido porque está forzado. Yo creo que no, yo creo que ahí todo el mundo, como te decía, se transmite de jugador a jugador esos niveles de confianza que luego también son claves a la hora de ejecutar acciones en lo que es zona de finalización. Y como te decía, no todo nace del doble pivote, obviamente, pero yo creo que muchísimo nace ahí. Y al final también yo creo que obviamente hay un trabajo grandísimo de Flick detrás para lograr que esos jugadores sean ellos mismos, para lograr que esos jugadores sean los que dicten el juego. Y en el Barça es muy difícil tú ver una ruta preestablecida. A veces te pones a ver los partidos y tienen como dijo Anthony Gordon, ¿no? Esa capacidad de superar presiones que nunca habían visto y prácticamente sin hacer un tercer hombre, que obviamente si tienen que hacer un tercer hombre lo terminan haciendo, pero es porque la jugada literalmente lo pide. Pero no tienen no transmiten esa sensación de estar completamente siguiendo rutas o con jugadas preestablecidas. No, yo creo que cada jugada es diferente, cada acción es diferente y ellos se reconocen muy bien dentro de ahí, ¿no? Y luego, vuelvo a insistir lo mismo, los niveles de confianza. Para mí los niveles de confianza es fundamental en este deporte y el Barça te transmite eso también. Que no se me malinterprete o que no se me termine tomando de forma tan literal lo que voy a decir, pero normalmente, sobre todo también cuando los equipos o los entrenadores se preparan dentro del plan de partido y lo llevan a los entrenamientos de la semana o dentro del plan de juego y demás, muchos de los comportamientos sin balón se terminan dando, digamos, abro comillas, abro paréntesis, mirándose el fútbol desde lo que es el eje XY, por así decirlo, desde lo que es la profundidad, desde lo que es la horizontalidad,
los bloques, digamos, basculando de esta forma, las formas de presión, de organizarse, las trayectorias, etcétera. Y tener futbolistas que ven el fútbol no en línea recta, dígase hacia adelante o hacia los costados, sino también en círculos, yo creo que te termina descomplementando cualquier tipo de plan, porque es totalmente, o sea, salirte de guión y cambiarlo todo, Nori. Y es que al final yo te digo, tú no puedes planificar el fútbol de Petty, que es lo que es quizás mi gran contradicción con lo que fue la era Xavi. Tú no puedes, yo no estoy hablando ni de un tema posicional, ni de sectorizar al jugador, ni de nada, ¿no? Es decir, tú no puedes diseñar un plan basado en lo que te va, en lo que te va a ofrecer Petty, en rutas que te puede ofrecer Petty, porque tú no la sabes. Tú simplemente tienes que tratar de generar un contexto, un ecosistema donde el equipo se reconozca, donde obviamente tenga que existir un orden detrás, pero no puedes diseñar nada preestablecido, porque el fútbol de Petty es muchísimo más abarcador que eso, ¿me entiendes? Y entonces al final yo creo que eso es lo que termina ocurriendo en muchísimos equipos, ¿no? Que sí, me parece que tienen rutas clarísimas, que tienen digamos que principios de juego muy importantes y que le funcionan muy bien, pero no dejan que el jugador le explore. Obviamente es mucho más fácil tener a Pedri que tener a X mediocampista, ¿no? Pero yo creo que también falta un poquito de eso en muchos equipos, ¿no? Que obviamente decirlo fácil, luego a la hora de estar entrenando un equipo, tú tienes que tratar de ser lo más competitivo posible y tienes que tratar de ganar partidos semana sí, semana atrás y también, ¿no? Pero yo creo que sobre todo yo me quedo con eso con eso que te decía. Al final hay jugadores que no puedes diseñarle planes específicos porque el plan son ellos. Al final ellos son los que le van a marcar el camino. Tú no puedes marcarles camino porque al final es prácticamente dispararte al pie y sobre todo limitarte muchísimo porque al final es lo que te lanzo la pregunta a ti. ¿Cuál es el fútbol de Petty? ¿Cómo diseñas un plan para Petty? Es que no se puede. Al final es hay infinita infinitos de opciones detrás de cada recepción suya, detrás incluso de cada gesto, de cada movimiento, y es algo ilimitado completamente, que no lo puedes limitar a ciertas jugadas o a ciertos posicionamientos, a sectorizarlo, lo que me conviene que me reciba aquí, no. Yo para mí, mi opinión personal, no, que puedo estar equivocado, ¿no? Pero para mí eso está no es que esté mal, pero al menos te limita muchísimo a lo que puedes llegar a ser el techo de tu equipo. Y como contrapartida también, si es un grandísimo reto para quien entrena a Pedri, ni qué decirlo también para quienes se terminan enfrentando a él. Porque creo que todo lo que mencionas, Nori, también se termina aplicando para el entrenador rival de turno dentro de la planificación del plan de partido, porque es que estos tipos de jugadores realmente te desconfiguran todo. O sea, te terminan rompiendo todo porque justo como decías, al no existir estas rutas preestablecidas, al no, digamos, en salida de balón, entender que si tú presionas con tres, no existen patrones, el patrón son ellos, es que no hay necesidad de que existan, vamos a enfocarnos en trabajar otras cosas, no hay necesidad de que existan. Obviamente tienes que, como decía, generarle contexto, fomentar lo que son las relaciones, la sociedad, tratar de entenderte mejor con tus compañeros, que nada más de levantar la cabeza tú sabes lo que va a hacer, porque obviamente luego hay que entender lo que te va a hacer Pedri, ¿no? Que también me parece que es importante, ¿no? Y yo creo que lo que hay que trabajar es en eso, ¿no? Pero no es generar patrones, porque al final generar patrones básicamente es limitarte. Sin duda, Nori, y esto es un tema que da para todo un episodio de Game Changer, porque da para muchísimo más. Lamentablemente, hoy también tenemos que hablar de otros equipos y sobre otros temas, pero la puerta está abierta para si a los suscriptores del otro lado les interesa abordarlo un día dentro de un capítulo especial, tal como se estarán dando, digamos, dentro de las siguientes semanas. Un equipo que sí no logra transmitir de momento sensaciones positivas, Nori, es el Atlético de Madrid. Solamente suma una victoria dentro de este inicio liguero, pero da la sensación de nunca haberse conectado con el juego. Incluso da la sensación de que semana tras semana el equipo incluso, pudiéramos decir quizás, o que va peor, o al menos que no es capaz ni de igualar mínimamente lo hecho en las primeras semanas. Hoy no estaba presente dentro del 11 titular Almada, tampoco estaba Aena, dos futbolistas que llegan dentro de este mercado, que a priori deben ser claves, pero es que incluso con la presencia de Thiago Almada, el equipo parecía ir por otros lugares y con otras intenciones totalmente diferentes a las que pretendía construir
o a las que permite, digamos, exponenciar aún más el juego del argentino, ya que Thiago Almada es justo uno de los futbolistas que más fútbol puede transmitir dentro de este Atlético de Madrid. Y quisiera, bueno, Nori, comenzar por aquí. Un Atlético de Madrid que sigue sin transmitir sensaciones y con un juego que parece no encontrarse. Sí, Mochi, yo creo que sobre todo también hay un tema de dinámica que está afectando muchísimo, ¿no? Al final, lo que mismo hablamos con el Madrid, o podemos hablar con otros equipos, yo creo que para el Atlético no aplica. Yo creo que el Atlético no es ese equipo que te puede ganar el partido jugándote mal. Yo creo que no, yo creo que este Atlético, al menos este Atlético no lo es. ¿Por qué? Porque no tiene calidad en su propia área, no tiene calidad defensiva para defender el resultado, incluso con un Oblak que me parece que no ha empezado muy bien la temporada tampoco, al menos no ha empezado al nivel top que siempre nos tiene acostumbrados, y también porque en área rival yo creo que Julián es de los mejores delanteros del mundo, pero quizás no tenga esa autosuficiencia para generarse jugadas él solo. Quizás necesita un poquito más del equipo, ¿no? Que no es una crítica, porque ya le digo, obviamente Julián es un delantero para jugar en los mejores equipos del mundo, y de hecho, jugando en los mejores equipos del mundo ha sido para mí top 3 de delanteros del mundo, sin ninguna discusión, pero obviamente necesita un contexto. No es este tipo de delantero que quizás se inventa un gol de la nada, que lo puede hacer, pero no lo hace quizás con esa regularidad que sí quizás lo puedan hacer otros, ¿no? Y yo creo que por eso yo creo que este Atlético como tal necesita más que el juego lo acompañe muchísimo más de lo que está haciendo, ¿no? Y luego el juego no lo está acompañando, y para cómo yo creo que la dinámica, al ser tan mala, termina por muchas veces el equipo caer en esa circunstancia de falta de confianza, que lo hacen perder puntos en situaciones que yo creo que pueden ser evitables, o al menos serían evitables dentro de una mejor dinámica colectiva y de resultado como tal. Nori, y es que hoy en el último partido incluso se quedan con un jugador de más, con un jugador de menos tras la expulsión. Se logran colocar 1-0 encima, pero es que luego también le terminan empatando. Quizás justo ese momento, el lograr esa victoria con un jugador de menos, podía constituir un punto de inflexión, al menos de lograr sacar partidos desde el carácter. No quiero utilizar la palabra carácter, lograr sacar partidos, digamos, desde lo anímico, y llegar con lo anímico y lo emocional a donde hoy no es capaz de llegar el juego. Pero es que es un balde de agua fría que seas capaz de colocarte encima y que luego te terminen empatando. Las sensaciones se continúan, como decías, arrastrando. El equipo sigue persiguiendo sombras, sigue persiguiendo incertidumbres, y no sé qué tan capaz, o sobre todo, o sea, no capaz, la palabra no es capaz, sino qué tan fresco también pueda estar el Cholo Simeone a la hora de encontrar soluciones, porque realmente ya la temporada pasada el equipo estuvo por tramos realmente irregulares, salvo un tramo bastante positivo en el que logran tener una serie de resultados bastante interesantes, pero ya el equipo viene, digamos, continuando con estas mismas sensaciones. De cara a futuro, de un futuro, digamos, de mediano, corto plazo, ¿por dónde un poco crees también que pueda ser el once? ¿Por dónde un poco también crees que pueda terminar construyéndose este Atlético de Madrid? Yo no sé qué tan capaz, una vez llegue Thiago Almada y llegue Baena, qué tan capaz sea el Cholo Simeone de poder permitirse dentro del mismo 11 las figuras de un Nico González, que me parece que sí debería ser titular dentro de este equipo por ese sector izquierdo, pero de mantener en ese sector derecho la figura de Llorente y Simeone. Quisiera que me comentaras un poco acerca de esto, Nori. Sobre todo porque a este Llorente Simeone lo ve como lateral. Sí, Moncho, yo creo que el futuro del Atlético no lo sabe ni el propio Simeone. Al final, como te decía, es complicado teniendo en cuenta la dinámica que está viviendo el equipo, pero sobre todo yo creo que porque como te decía, no veo una claridad en lo que es la hoja de ruta, ¿no? Y lo que comentamos un poquito la semana pasada, yo creo que lo que son buenas actuaciones hoy, la semana que viene no son tantas en ciertas zonas, y viceversa.
y luego el equipo no tiene esas armas competitivas, digamos, que le ayude a recortar el proceso. Lo tienen, como hablamos la temporada pasada, quizás en recortar procesos en cuanto al juego, por lo que hablamos de Simeones y Nico, pero no en cuanto a los resultados. Por eso que le comentaba de que la fragilidad defensiva y quizás la falta de ese jugador diferencial en área rival. A mí me parece también, Monchi, que por ejemplo, un síntoma clarísimo de que el equipo está jugando mal es que para mí, lo comentaba hoy, están pasando muchísimo trabajo en encontrar a sus mejores jugadores. Cuando estaba ya mal les pasaba, cuando estaba Baena les pasó, y hoy me parece que les pasó también un poco con Julián. No sé, creo que el equipo le cuesta identificar ese tipo de situaciones, más que identificarlo, yo creo que generar ese tipo de contexto donde ponga en ventaja a los jugadores que le hagan jugar, ¿no? Y a veces tiene posesiones largas, pero que van de un lado a otro, pero como que no encuentran ese punto de inflexión dentro de la posesión. No son posesiones malas como tal, pero no encuentran ese punto de inflexión que haga cambiar por completo la dinámica de la jugada, ¿no? Entonces, no sé, como te decía, el equipo, sobre todo yo veo un equipo confundido, y me quedo con algo que tú dices que me parece que es importante, ¿no? Al final, yo creo que Simeone ha demostrado una capacidad de reinventarse enorme durante años, ¿no? Ha tenido rachas y tramos de fútbol malos, rachas y tramos de resultados malos. Lo que pasa es que esta se está alargando un poquito, porque yo creo que el equipo no ha estado más nunca bien desde el famoso penal de Julián en la Champions, porque no es algo nuevo esta temporada. Creo que la temporada pasada no la terminaron bien, el Mundial de Clubes tampoco fue bueno, obviamente. Yo creo que tuvieron muchísima mala suerte, pero bueno, no fue bueno el Mundial de Clubes, y yo hace rato que no veo un Atlético que me ilusione, y sobre todo que me haga ser optimista, porque quizás, no sé, los resultados no están llegando, pero me deja la sensación de que no, pero creo que están jugando bien, creo que van a dar un paso adelante, creo que el camino lo tienen claro por esta vía, y no veo nada de eso, ¿no? Entonces me preocupa un poco, en ese sentido, cuál es la hoja de ruta, y por eso de ellos no creo ni que el propio Simeone sepa cuál es el camino, ¿no? Entonces, que a eso le suma que no tiene certezas competitivas para sacar puntos de los días que no juegas bien, entonces yo creo que es complicado. Y sobre todo también un Atlético de Madrid que siempre, pese a quizás no rachar semanas consecutivas de buen juego, sí daba la sensación que desde el resultado mínimo podía competir por la liga, o mínimo, o sea, sí, un equipo el cual los que estuviesen por delante, dígase Real Madrid o Barcelona, de forma ocasional, tenía, cuando miraba por el retrovisor los tenía cerquita. Ahora no, ahora da la sensación de que el Barcelona y el Real Madrid se encuentran justo en un nivel, pero que el Atlético de Madrid, esa brecha está mucho más amplia, al menos por lo que hemos visto en estos últimos meses de competición, empatando el final de aquella temporada, cuando mencionabas justo al post de la eliminación, con este inicio. Vamos a ver, realmente para la liga creo que es muy positivo de que el Real Atlético sea capaz de reengancharse, porque al final, bueno, suma un competidor extra tremendo y un equipo que sí, bajo el mandato de Simeone a nivel general siempre ha sido un equipo muy positivo, o sea, muy positivo por lo que da en liga, pero también lo que es capaz de dar en Europa. Sobre todo un equipo que compite, que no se desconecta, que siempre le ha dado para ganar en un par de ligas en los últimos 10 años, pero también en las que no, siempre ha tenido que ha tenido a Barça en Madrid mirando un poco de reojo que la situación del Atlético, ¿no? Ahora vamos para prácticamente por 5 jornadas, y quizás si el Madrid termina ganándole a ellos la semana que viene, quizás prácticamente diciéndole adiós a la liga, ¿no? Prácticamente en septiembre. Y es complicado porque luego también cómo logras reengancharte también un poco en cuanto al juego, en cuanto a lo emocional, partiendo desde una base tan dolorosa como esa, ¿no? Yo creo que estamos empezando, pero el problema es que estamos empezando con un Atlético que se está dejando muchísimos puntos, ¿no? Porque yo puedo entender que el Atlético le ha costado arrancar en cuanto a juego. De hecho, te comentaba, no sé si la semana pasada o la anterior,
que es muy entendible por la cantidad de cambios, por intentar generar un modelo de juego nuevo, con nuevos jugadores, pero lo que no me esperaba era que teniendo este bache de juego entendible, se estén dejando tantísimos puntos, ¿no? Y es que la sensación ahora mismo es que el Atlético es muy frágil mentalmente, ¿no? Que al final llega un tramo de partido donde tú dices, creo que hoy no suman de 3. La sensación es esa, creo que hoy no suman de 3. Y al final terminan pasando las cosas más agradables posibles, la expulsión de Solo, que te empaten luego de haberte puesto en ventaja, prácticamente también como un poco como te decía, ¿no? También yo creo que cuando la dinámica no te ayuda, tampoco te ayuda la suerte, ¿no? Y hoy también yo creo que en el gol de Muriqi hay mucha mala suerte, porque yo creo que Jan Vigil, creo que se pronuncia así, que entró muy bien al partido, pero yo creo que termina rematando a puerta y al final le sale un centro, ¿no? Y entonces, como te digo, yo creo que la dinámica es mala, y para Gomo yo creo que eso alimenta un poquito también la sensación esa de fragilidad emocional y de mala suerte. Amigos, en esta segunda sección, tal como los indicábamos, vamos a estar charlando acerca de Real Betis. Un Real Betis que ganó 3-1 ante la Real Sociedad. Un Real Betis, Nori, que no sé si tengan la misma sensación, pero cuando se dan estas comparativas entre ligas, por ejemplo, el Calcio y la Liga, la Premier y la Liga, y justo hablamos de lo que caracteriza a la Liga Española, uno de los equipos más españoles a nivel de juego que se me viene a mí a la mente es el Real Betis. No sé si tengas igual esta sensación. Un equipo que justo ahora también con la figura de Cucho Hernández, un Isco que lastimosamente nos está privando de su juego con otra lesión, pero el propio Los Hechos, etcétera, me da la sensación de ser estos equipos, digamos, de otros tipos de ritmos, de otros tipos de intenciones, de otro tipo de forma, no solo digo de defender, sino de atacar, aunque de defender también. Y sin duda, bueno, Nori, es un equipo que se termina disfrutando muchísimo. En esta última fecha justo vimos a Abda arrancando por el sector izquierdo, Anthony por el sector derecho y un Cucho Hernández en una forma realmente muy buena, entre líneas, con sus descensos, de esos apoyos que también creo que permiten relacionarse mejor con un Los Hechos, que creo que necesita estos jugadores por delante de línea de balón, capaces de, digamos, de permitirle esas paredes, esos pequeños pases, digamos, permitir juntarse, un jugador que creo que necesita de este tipo de apoyo, y creo que Cucho Hernández llega como anillo al dedo para complementar aún muchísimo más esta plantilla de Pellegrini. Nori, en sentidos generales, ¿qué te ha parecido el inicio liguero del equipo del ingeniero? No, a mí me ha gustado. Es un equipo que me encanta. Aparte que Pellegrini le tengo muchísimo afecto como entrenador. Me parece un entrenador top, buenísimo. Y sobre todo también un entrenador que favorece esa naturalidad de juego que tanto me gusta hablar, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el equipo, quizás la baja de Isco, podía afectarle de mayor manera, pero se ha encontrado un gran Lo Celso, que al final yo creo que es una figura clave para lo que es los modelos de Pellegrini, ¿no? Esa figura de media punta o enganche, ¿no? Si vamos a lo comunicacional en cuanto a Latinoamérica, que es fundamental para ello, ¿no? Yo creo que quizás el mayor reto de Pellegrini es de alguna manera tratar de encajar y potenciar y optimizar a Lo Celso y Isco cuando estén los dos sanos, que yo creo que es algo que no ha podido. Yo creo que la temporada pasada no pudo y creo que no ha podido, pero yo creo que ahí es donde el equipo puede darle un salto de calidad enorme, ¿no? A mí me está gustando, por ejemplo, lo que ha hecho con Fornal, que lo ha puesto un jugador que quizás durante toda su carrera lo habíamos visto, sobre todo más en esas posiciones un poquito más adelantadas, ¿no? Más entre líneas, más con capacidad de giro, de lanzar, de dar el último pase, y ahora lo estamos viendo en el doble pivote y lo está haciendo muy bien. Un doble pivote que metió a la figura de Ioni, pero yo creo que el equipo tiene piezas para suplirlo, ¿no? Ahora llegó Amrabat, también tienen a Altimira, tienen a Marroca, tienen muy buenos jugadores en esa zona, y un Fornal que me parece lo está haciendo muy bien y siendo un perfil diferente, ¿no? Porque yo creo que está siendo un jugador agresivo y cerebral
tanto como lo pide la posición, pero a su vez manteniendo un poco su esencia de soltarse, de ir hacia adelante, de ser creativo, de intentar pases dañinos. Y yo creo que el equipo está encajando muy bien sus piezas. Necesita quizás que recuperar una versión de Anthony similar a lo que fue la temporada anterior. Está recién llegada prácticamente, necesita coger ritmo, creo que sí, creo que al final lo va a terminar logrando. Pero se han montado un equipo yo creo que muy agradable, ¿no? Y sobre todo bien entrenado. Yo creo que un equipo bien entrenado. Yo creo que al final el tema de la defensa central, al final yo creo que el mejor central de la temporada pasada fue Bartra, que está entrado en año, pero yo creo que también con Nathan, con Llorente, es decir, al final yo creo que es una plantilla muy buena, me está gustando muchísimo el inicio de la campaña de Bellerín, que es un futbolista que quizás lleva 2-3 años un poquito olvidado, al menos a niveles bastante bajos en cuanto a lo físico y en cuanto a lo futbolístico, pero me está gustando muchísimo. Creo que físicamente está como un cañón, y yo creo que es un salto de calidad muy grande para el equipo también tener un buen Bellerín en esa posición, ¿no? Yo creo que es un equipo con bastante fondo de armario, y que quizás el mayor techo, como te decía, lo pondrán si logra optimizar a lo que es los Chelsea y la temporada pasada no fueron capaces de estar como comentabas, y es un poco invita un poco también a la reflexión, porque por ejemplo dentro de la selección argentina Lo Celso ha sido capaz de sumar desde un rol más complementario, al final entendiendo de que los mediocampistas que lo acompañaban o la propia figura de Messi terminaban absorbiendo muchísimo más juego y demás. Sin embargo, en el Betis, Isco es el que se reconoce como ese jugador, ese 10, por así decirlo, pero de momento Lo Celso no ha logrado ser capaz tampoco de relacionarse con él, o Isco quizás de terminar involucrando a la figura del argentino. Y como decía, es un reto también bastante interesante que puede terminar marcando cuál es el techo de este equipo de Pellegrini, Nori. Y antes de cederte la palabra igual, qué bueno que hayas hablado de Fornal, porque creo que justo un jugador que te puede resumir en sí lo que busca Pellegrini dentro de este Betis es Fornal. Y es que cuando ves que un entrenador opta por estos jugadores que se han desarrollado su carrera, digamos, un poco más como mediapuntas, digamos, siendo un tipo de jugador un tanto más ofensivo, y logras bajarlos unas alturas para colocarlo, digamos, a estas alturas de medio centro, te invita también a ya solo terminar hasta cierto punto interpretando por dónde vienen las líneas de este equipo, de ser un equipo de sumar desde el balón, desde la tenencia, desde estas relaciones por carriles interiores, que como tú decías, en búsquedas de este juego un poco más fluido, este juego un poco más de relaciones, por así decirlo, teniendo futbolista como eje. Sí, Monchi, yo creo que al final también es la esencia de Pellegrini como entrenador, ¿no? Un entrenador que le gusta mucho esos perfiles asociativos. Por eso también es importante lo que tú comentabas del Cucho, ¿no? Que al final es un delantero que quizás le pueda faltar un pelín de maldad de cara a la portería, pero es muy asociativo. Tiene muchísima capacidad para ese juego combinativo en corto, incluso para retener el balón, para meterle en problemas a los centrales, para poner de cara a los Chelsea, por ejemplo, que tú comentas, ¿no? Que ayuda muchísimo, pero también tiene capacidad de lanzar. Es decir, a mí me parece un delantero muy completo, ¿no? Y muy completo, y que quizás físicamente engañe, ¿no? Porque parece que no, pero tiene capacidad para llegar a varias zonas, luego fuerte también en la hora del juego de espalda, de las descargas. Es decir, un delantero me parece muy completo y que viene a redondear un proyecto que es muy interesante. Y sobre todo porque encaja a la perfección y dentro de la idea combinativa y de juego asociativo que quiere Manuel Pellegrini, ¿no? Vamos a ver, al final pasa un poquito parecido a lo que comentamos del Athletic de Bilbao también, ¿no? El tema de la Europa League, al final es una exigencia extra y una incidencia mayor a la que tuvieron la temporada pasada con la Conference, ¿no? Yo creo que en cuanto a plantilla, yo creo que el equipo se ha reforzado bien, uno de los pocos equipos de España que yo creo que sí se ha reforzado bien, no ha perdido jugadores importantes más allá de lo de Ioni, pero yo creo que, como te decía, es muy sustituible Ioni dentro de este 11, más allá de que el estadounidense
dio un gran nivel la temporada pasada. Yo creo que hay piezas con lo que sustituirlo. Y bueno, y también yo creo que al final logran mantener a ciertos jugadores como Isco, como Lo Celso, como Anthony. Al final le da un plus de seriedad también al proyecto como tal, ¿no? Vamos a ver, es como dices, es de esos equipos que tú te quieres que llegue esos partidos para sentarte a verte semana tras semana, y eso es algo que también yo creo que tenemos que agradecer, ¿no? Y sobre todo también tenemos que agradecerle a Pellegrini, que es un jugador, un entrenador que tiene esa capacidad de reencontrar al jugador con el juego y con su mejor versión, ¿no? Ya lo vimos con Lo Celso, con Isco, con Anthony, que dio un gran nivel la temporada pasada. Este año lo estamos viendo con Bellerín. Vamos a ver si con Julio Firpo también somos capaces de verlo, incluso con Bartra también. Como decía, la temporada pasada fue de un altísimo nivel, y eso siempre es bonito también, ¿no? Ver esos jugadores que quizás los tenías un poco perdidos de lo que es la hoja de ruta o el mapa que todos tenemos a la hora de seguir el fútbol, y verlo de nuevo recuperar sensaciones siempre es algo bonito también. Es que, como decías, hay equipos y hay entrenadores que son capaces de redirigir los rumbos de estos futbolistas olvidados, tal como mencionaba. Yo creo que Isco nos haya terminado regalando este nivel que nos ha dado en los últimos años es una oda para el juego de todos aquellos quienes disfrutamos de esos años gloriosos de su fútbol. Y creo que el tan mero hecho de terminar recuperando a Isco habla por sí solo del gran trabajo de Pellegrini. No solo es recuperarlo, sino hacerlo a los niveles en que lo hizo, con la magia de Magisco, que al final, como decías, invita a sentarnos y disfrutar de su juego. Y Pellegrini también, bueno, lo estaba logrando también con un propio Anthony, que creo que también el tener a la figura del Cucho Hernández como 9 le puede terminar ayudando muchísimo. Sí, no, Monchi, y al final no solo recuperarlo, es hacerlo que disfrute y que el jugador se sienta identificado, ¿no? Porque todos somos conscientes de lo que nos puede regalar Isco con balón, todos somos conscientes de lo que nos puede regalar Anthony con balón, pero los niveles de esfuerzo, los niveles de sacrificio, los niveles de compromiso que demostraron estos jugadores el año pasado sin balón también me parece algo muy, muy destacable. Aquí hay muchísimo mérito de Pellegrini, ¿no? Porque quizás el Betis, tú lo miras y no es el equipo más estructurado del mundo, no es el equipo que quizás prioriza ciertas cosas colectivas que otros sí, a la hora de lo que es su trabajo sin balón, pero luego también es capaz de suplirlo con esfuerzo, suplirlo con mentalidad ganadora de duelo, suplirlo con esa compromiso y esa solidaridad colectiva que es capaz de transmitir Pellegrini, ¿no? Así que, ya como te decía, un equipo muy disfrutable, no solo por lo que vemos en el juego como tal, sino también por esa conexión humana que nos regala también Pellegrini a la hora de ver los partidos de este Betis. Y es que en los momentos sin balón, justo el Betis, y creo que es algo también que se termina dando muchísimo en el fútbol sudamericano y en muchos entrenadores sudamericanos, es que terminan entendiendo ese juego sin balón. En algunas ocasiones podríamos resumirlo de esta forma, como desde el duelo y no desde la estructura, y no me quiero hacer malinterpretar, o sea, al final hay muchos entrenadores que optan por darle cierta cobertura a sus jugadores, que desde la estructura terminar puliendo ciertas desventajas que se puedan generar, y hay otros entrenadores que optan más porque eso se resuelva, digamos, desde el duelo y la capacidad que tenga su jugador de salirse ganador, al menos de evitar sentirse perdedor dentro de dicha acción. Y creo que esto también es un debate que puedo invitar para la reflexión dentro de otro episodio de The Game Changer, porque si no nos extenderíamos muchísimo. Pero es un debate interesante. Los otros días me comentabas por interno acerca también del Atleti y de Bilbao, y que son equipos que justo te invitan a la reflexión porque tienen una manera de entender esa fase defensiva o esa fase sin balón muy distinta a la que lo tienen la mayoría de equipos, digamos, que a priori se consideran hoy los equipos más top a nivel por lo menos europeo. Y Monchi, sobre todo, yo creo que al final
Hay equipos que un poco que sobre todo yo creo que te hacen pensar, te hacen reflexionar, te hacen plantearte cosas o replantearte cosas que quizás tenías un poquito claras, pero ya luego de verlo te ofrecen esa capacidad de intentar cambiar de opinión, de abrir nuevas líneas de pensamiento, y a mí el Betis me parece uno de ellos. En el inicio de la tercera sección del día de hoy, como le comentamos, vamos a traer el partido que estuvo realizándose entre Arsenal 1, Manchester City 1. Un Arsenal Nori que contra estos grandes rivales el otro día pierde frente al Liverpool, pero siempre te da la sensación mínimamente de que terminan empatando. Sin embargo, te llevan a una dinámica de partido la cual creo que se termina repitiendo en todos estos últimos enfrentamientos frente al City, se ha repetido también en otros enfrentamientos del Arsenal frente al Liverpool, de prácticamente ser partidos pocos llamativos desde lo que puede ser lo visual, desde el disfrutar, digamos, de intercambios constantes de golpe. Al final se terminan dando otros contextos. Quisiera, bueno, que en el poco tiempo ya que nos queda de episodio, comentar un poco acerca de lo que fue este partido. Un Erling Haaland que vuelve a ser goleador dentro de estos juegos, un Martinelli que nuevamente llega desde el banquillo y es capaz de rescatar el empate, y sobre todo que nos comentes un poquito acerca del plan de partido de Pep Guardiola. Sí, yo creo que también, Monchi, también tiene que ver un poco porque por entender de dónde se viene, ¿no? Yo creo que al final Arsenal y Manchester City están en puntos del proyecto bastante diferentes ahora mismo, ¿no? Yo creo que el Arsenal está muchísimo más asentado en lo que es su modelo de juego como tal, ¿no? Y al final yo creo que hoy vimos, si bien es cierto lo que tú comentas, porque al final yo creo que el partido tiene muchísimas similitudes con los anteriores en cuanto a eso que tú dices, ¿no? En cuanto a hacer un partido de mínimos, de detalles sobre todo, ¿no? Y donde terminan pasando poquitas cosas. Hoy sí hubo un Arsenal con muchísimo más dominio posicional y posesional, ¿no? Y yo creo que al final también, como decía, es entendible, entendiendo un poco de dónde, en el punto en el que están los proyectos, ¿no? Yo creo que el City ahora mismo no tiene esa capacidad para irle a disputar un posicionamiento al Arsenal. Yo creo que no lo tienen ni desde su capacidad con balón ni desde su capacidad sin balón, ¿no? Yo creo que el City ahora mismo no puede ir a presionar al Arsenal porque no está preparado para eso, ni tampoco tiene esa capacidad que quizás tenía hace un par de temporadas de salir desde atrás, de acumular pases y de ir ganando metros poco a poco desde sus posesiones y hundir al Arsenal, ¿no? Yo creo que en este partido fue todo lo contrario. El Arsenal fue el que tuvo esa capacidad, y más allá de que yo creo que también no se puede obviar lo contextual que fue el gol de Haaland, que al final, como quiera que sea, trastoca un poco también las intenciones de ambos equipos. Yo creo que al final el Arsenal está más capacitado para hacer lo que terminó ocurriendo hoy, ¿no? Que es hundir al City en su propio campo, ¿no? Y debido a esto, yo creo que Guardiola reaccionó con un bloque bajo prácticamente inédito para lo que es para lo que son los equipos de Guardiola. Y al final entrando un poco también en lo que mencionábamos del Atlético, ¿no? Al final el City tampoco ha arrancado y ha hecho ese cambio de chip en cuanto a la dinámica. Yo creo que estuvo bien, que el equipo no sufrió prácticamente durante ese segundo tiempo, al menos no estuvo incómodo en ese bloque bajo. El Arsenal generaba más bien aproximaciones y sobre todo peligros más por la acumulación que quizás por calidad o claridad, ¿no? Pero al final el City terminó fallando en una que quizás la más evitable de todas, ¿no? Porque al final fue una situación casi de bloque medio, por así llamarlo, y con un Martinelli rompiendo sin muchas distracciones detrás, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hubo un fallo bastante evitable por parte del City, y al final que también demuestra un poco lo que es la mala dinámica como tal, ¿no? Yo creo que el City dio un paso adelante en comparación a lo que fue la temporada anterior, porque le pudo competir un Arsenal, estuvo a punto de ganarle, pero todavía creo que también vino a demostrar un poco que está lejos en cuanto a lo que es poder competirle de tú a tú a esos equipos, ¿no? Así que tenía muchas ganas de ver este partido porque quería testear al City después de lo que fue su victoria contra el United y su victoria contra el Napoli también, aunque también hay algo contextual en ese partido. Pero nada, me quiero quedar con lo positivo, pero también, obviamente,
soy consciente de que hay que darle muchísimo más tiempo y que necesita muchísimo más tiempo el City si quiere aspirar a grandes cosas, ¿no? Ahora mismo, como en el punto en el que está el proyecto, ahora mismo creo que no le da. Y justo si servía también para testear el City, lo hace para testear también a lo que es el Arsenal de Mikel Arteta. Arsenal termina perdiendo los 3 puntos en ese enfrentamiento directo frente al Liverpool, una ocasión de un tiro libre, un partido que prácticamente hubiese sido un empate, pero al final el Liverpool, digamos, termina llevándose el gato al agua con ese golazo de Szoboszlai. Ahora termina rescatando, es el Arsenal quien termina rescatando un punto en este empate frente a Manchester City. El Arsenal siendo un equipo que sobre todo va a intentar y está cerca, que a mí me parece, de ser a priori, pudiéramos decir, el máximo candidato a intentar quitarle el título al Liverpool. De momento, frente a estos dos grandes rivales, no ha logrado, digamos, no ha sido capaz de ganar. Sin embargo, creo que sí, a diferencia de lo que quizás pudo haber sido temporadas pasadas, da la sensación de que los partidos, entre comillas, más de trámite ante rivales, más de media tabla hacia abajo, o media tabla un poco hacia arriba, los terminan solucionando con muchísima más facilidad a nivel de resultados, incluso también de juego, de lo que terminaba sucediendo quizás en temporada pasada. La Premier está siendo un poco engañosa, sobre todo en este primer puesto, porque por la otra parte hemos visto un Liverpool que no ha tenido tramos de juego positivos, en las que termina prácticamente jornada tras jornada trayendo resultados, podríamos decir, milagrosos, remontadas, ganando partidos puramente por convicción y por sí estar en una dinámica en la que lo que no son capaces de sacar desde el juego, son capaces de sacarlo desde lo anímico, pero en caso de prolongarse, que el juego no termine siendo, digamos, no terminen enganchándose en lo que son dinámicas de juego y demás, va a llegar un momento de la temporada en el que los resultados no se van a comenzar a dar. Y si el Arsenal mantiene, estas dinámicas que se iba trayendo, va a comenzar a recortar puntos y sobre todo creo que va a estar muy cerca o incluso un poco más cerca de ganar la Premier de lo que lo estuvo, por ejemplo, el año pasado, ya que estuvo aquella temporada que el City es capaz de remontar en los últimos tramos y bueno, y hacerse con ella. Pero justo como decías hoy, como comentabas, hoy se ve un Arsenal mucho más proactivo también desde ese balón. Incluso Pep Guardiola comentaba de que una de las razones por las que habían ido a ese bloque bajo, tal como decías, era porque se sentían de que no estaban preparados para presionar alto, para recuperar dichos balones, y eso también nos muestra justo lo que comentabas los otros días, Nori, de que el Arsenal al final en ese inicio de juego, en esas primeras alturas a la hora de sacar el balón, es uno de los equipos más top ahora mismo que existen dentro de Europa, ni que decir dentro de la Premier. Y Monchi, yo creo que yo voy a Arsenal muy bien, la verdad. Al final, con los mismos efectos que tiene la temporada que tuvo la temporada pasada, que vienen arrastrando desde hace un tiempo, que yo creo que tiene problemas en cuanto a su ataque posicional como tal y también lo que es zona de finalización. Creo que la baja de Havertz afecta muchísimo. Creo que al final yo creo sobre todo es un delantero para ese tipo de contexto que tú mencionas, contra rivales quizás no tan poderosos, que al final el Arsenal también puede que en este tipo de situaciones vaya a ser dominante, que quizás necesite un rematador como tal, pero para este tipo de partido quizás que se necesita un poquito más de su delantero, creo que se queda un poquito corto. Pero bueno, también como quiera que sea, hay que respetar también lo que son los procesos de adaptación como tal, ¿no? Y al final es complicado venir de la liga portuguesa y aterrizar en la Premier como tal. Pero nada, como te decía, yo veo al equipo bien, lo que también es un poco lo que tú dices, ¿no? Al final de los dos partidos más importantes que ha tenido, yo creo que en ninguno de los dos fue inferior. Incluso en este quizás se puede decir que fue superior, aunque no, ya te digo, ambos fueron partidos muy, muy, muy parejos, partidos de detalle que se podían decidir para un lado o para el otro, pero se fue 1-6 en esos dos partidos parejos contra los rivales más poderosos, ¿no? Y al final eso fue un lastre. Yo creo que se podía haber ido 6-6, pero se fue 1-6. Se podía también haber ido 0-6. Y como quiera que sea, al final el Liverpool va sumando puntos y ya son 5 de diferencia, ¿no? Obviamente falta muchísimo todavía y las sensaciones con el Liverpool también, al menos en cuanto a juegos, no han sido las mejores, por así llamarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final ese margen de rol de momento al Arsenal se le va quitando un poquito, ¿no?
no porque la Premier está en peligro ni nada por el estilo, pero bueno, al final está en ese punto donde otra derrota más ya sería alejarse ya un poco más peligroso, ¿no? Entonces, como quiera que sea, también ese es un nivel de presión que también van a tener que convivir con ella, ¿no? Pero en cuanto a juegos, los veo bien, obviamente, como te decía, con los mismos, las mismas cosas a mejorar de la temporada anterior, pero en términos generales los veo muy bien y sobre todo siendo un equipo que mantiene su esencia, ¿no? Una esencia que lo ha llevado hasta prácticamente hasta los más altos. Como bonus track, recuerden que todas las semanas le traemos el jugador de la semana y el entrenador de la semana. Nori, ¿cuál es tu jugador de esta semana? Yo por mi parte decirte que me quedo con un Ferran Torres que termina marcando doblete. Ya hablamos de él en la primera sección junto al FC Barcelona. Quizás es una elección un poco fácil ya que termina haciendo 2 goles, estuvo cerca de hat-trick, pero sobre todo me quedo con él ya que justo acompañando a Lewandowski, tal como, bueno, igual habíamos comentado antes, es capaz igual de terminar dando este rendimiento. Creo que también se merece ser el MVP, al menos yo eligiéndolo por mi parte en esta semana, porque no es un rendimiento aislado, ya lleva varias semanas con la flechita para arriba, sumando muchísimo nivel y, ¿por qué no? Pudiéramos decir que está tocando la puerta para intentar luchar y hacerse con un puesto dentro de ese 11 titular. Sí, Monchi, yo tuve dudas entre Álvaro Carrera, que casi, no tanto por el impacto en este último partido, aunque también, sino más bien por la acumulación, ¿no? Porque sobre todo por cómo ha entrado en el Madrid como tal, pero bueno, me voy a quedar con mi MVP, me voy a quedar con Juan Camilo Hernández, con el Cucho Hernández, que me parece un delanterazo y que hizo un muy buen partido el viernes frente a la Real Sociedad. Marcó el primer gol, pero sobre todo yo creo que fue una ventaja constante, sobre todo en ese primer tiempo que fue más parejo, ¿no? Yo creo que al final fue un poco el que ayudó al equipo a cambiar la dinámica del partido. Nori, ¿y cuál es el técnico que termina siendo tu MVP dentro de esta semana? No, tengo que elegir a Carlos Corberán, porque es un Valencia igual, yo creo que con capacidad también de reinventarse tras la salida un poco de Enzo Barrenechea. Estamos viendo a Santa María ahí en ese centro del campo. Yo creo que al final también lo de Mosquera es una baja grandísima y yo creo que el equipo sigue manteniendo su esencia. Yo creo que al final el equipo juega muy bien, está tratando de readaptarse a sus nuevos jugadores, pero yo creo que es un modelo de juego que va dando pasos hacia adelante, ¿no? Y luego que al final, como quiera que se enfrentado a un rival de mucho peso, yo creo que Corberán, yo creo que al final planteó muy bien el partido y supo aguantar sobre todo los malos momentos en ese primer tiempo, los malos momentos iniciales y luego creo que en segundo tiempo sí terminaron jugando muy bien. Yo por mi parte me quedaré con un Manuel Pellegrini, el ingeniero del cual ya comentamos en la segunda sección. Se le termina ganando 3-1 a la Real Sociedad y me quedo con él sobre todo por también la capacidad que está teniendo de que el equipo esté con las flechitas hacia arriba sin la presencia de Isco, justo por lo que comentábamos de la presencia de Cucho Hernández, a quien terminaste dando como MVP de la jornada a forma de jugador, y también porque, bueno, al final dentro de este inicio liguero, el Betis, los partidos que le hemos visto también aquel día frente al Athletic de Bilbao, me han gustado muchísimo las sensaciones que han dado, también el cómo ha terminado involucrando a otros jugadores. Se me fue ahora el nombre de la mente de este muchacho que está entrando como extremo, que juega siempre con la camisa por dentro. Pablo García, gracias Nori por recordarme el nombre, yo con los nombres soy fatal. Y me está gustando muchísimo, bueno, lo que está haciendo este inicio liguero, y creo también que merecía hacerse con su MVP en la jornada, ya que también la Real Sociedad no ha terminado de arrancar con su, digamos, a nivel de resultados con los mejores, pero termina siendo, entre comillas, un rival que a priori es un rival directo dentro de esa lucha por posiciones europeas. Nori, por mi parte, creo que podemos dar ya por finalizado este episodio, el cual terminé disfrutando muchísimo, pero sobre todo reflexionando muchísimo. Y es que siempre que se habla contigo, el espacio para la reflexión está más que abierto.
Y antes de cederte la palabra, decirle a los suscriptores que ellos también pueden responder dentro de este episodio de YouTube quiénes fueron su MVP como jugador, quién fue su MVP como entrenador, o terminar sugiriendo qué tipo de secciones quieren que traigamos al programa, qué tipo de dinámicas quieren que terminamos trayendo y qué partido también quieren que se termine analizando dentro de la tercera sección. Nori, ahora sí, yo totalmente te cedo la palabra para que despidas este episodio. Como siempre, agradecerte por invitarnos a la reflexión. No, Moncho, agradecerte a ti. Al final suscribo 100% tus palabras. Al final esto son charlas muy, muy reflexivas y que sobre todo ahora nos vamos a la cama hoy cambiando de opinión y abriendo nuevas líneas de pensamiento, que eso es muy importante en este deporte. Nada, un placer aquí haber estado contigo y bueno, hasta la próxima.